Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy una clase muy reveladora, muy especial de teoría económica en pocas palabras. Soy Carlos Bondone, doctor en economía, contador público. Este trabajo está basado en mi último libro, Teoría Económica Subjetiva Solidaria, segunda edición, que está publicada en la página web que ahí mencionamos, en la sección libros. También en ese mismo sitio va a encontrar el material escrito de este curso que estamos dando. Bueno, video clase 3. Elementos de la economía. Habíamos dicho en la clase anterior que el primer paso en toda teoría económica era identificar cuáles eran sus elementos. Y después las teorías que explicaban su comportamiento en el tiempo. Bueno, bienes económicos son cosas útiles y escasas. Evidentemente, por la condición de hombre falible, de ser humano falible, habíamos dicho que estaba sometido a la escasez. Tenía que trabajar con el sudor de su frente. Pero fíjense que hay dos requisitos para que algo se convierta en un bien económico y pertenezca al mundo de la economía. Que sea una cosa útil y que sea escasa. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que no hay polución ambiental. El aire es una cosa útil, pero no sería escasa. O sea, no constituiría un bien económico en esas condiciones. Pero ¿es este el elemento de la economía? Riqueza, otro concepto. ¿Qué tendrá que ver con el primero? Valor que asignamos a los bienes económicos. Entonces tenemos dos entidades. Los bienes económicos, que son cosas útiles y escasas, una cosa que está ahí. Y valor, ya aparece el ser humano, porque es el valor el que le asigna, es el ser humano el que le asigna valor a los bienes económicos. Entonces el elemento en la economía es el ser humano, es el valor, porque a su vez permite otra cosa muy importante, permite la presencia del ser humano. Si no, no tiene ningún sentido hablar de que estamos haciendo una teoría económica para los seres humanos, dadas sus condiciones falibles y diferentes. Entonces, el elemento en la economía es el valor, es la riqueza, que es el valor que le asignamos a los bienes económicos. El ser humano le asigna a los bienes económicos. Por ende, tiene que aparecer propiedad de la riqueza. No existe riqueza sin propietario, ni propietario sin riqueza. Acá lo hemos puesto como un axioma. No existe riqueza sin propietario, no existe propietario sin riqueza. Bueno, esto que le doy a llamar el axioma riqueza propietario es la formalización de la relación entre el ser humano que valora los bienes económicos. O sea, es la institucionalización de la presencia del ser humano respecto a los bienes económicos. Pero bueno, a ver, resumen. Tenemos bienes económicos, pero es el valor que le asignamos a los bienes económicos el elemento de estudiar en la economía. Ahora, la pregunta es decir, bueno, utilidad, dimensión del valor. La pregunta era, ¿el valor que se considera una cosa abstracta, es medible o no es medible? ¿Tiene dimensión o no tiene dimensión? Al final de la clase vamos a hacer una reflexión que le va a dar relevancia a la solidez que está adquiriendo con este curso. Es como la dimensión distancia para medir largo, alto y ancho. Si no tuviésemos la dimensión distancia, cuya unidad de medida, pues, supongamos 1 metro, no podríamos medir el largo, ancho y alto de una cosa física y poder compararla con otra. Bueno, lo mismo nos sucede en todas las disciplinas de estudio. Entonces, la economía evidentemente tenía que tener identificada una dimensión para poder comparar las distintas manifestaciones de riqueza. Una pera es un bien económico, una manzana es un bien económico. Tienen valores distintos. Pero si no encontramos una unidad que nos permita comparar los valores de las distintas manifestaciones de riqueza, no podríamos hablar de que estamos enfrente de una teoría consistente. La reflexión que les voy a hacer al final del curso nos va a sorprender respecto al nivel de conocimiento que usted está adquiriendo.
valoramos diferente por ser diferentes. Bueno, habíamos dicho que había dos condiciones humanas en las que teníamos que basar una buena teoría económica para explicar la realidad. ¿Qué era? Somos falibles, por eso está la escasez, y somos diferentes. Somos iguales ante la ley nomás, pero en materia económica somos todos diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos, ejemplos sencillos. Dos billetes de igual denominación son iguales. 100 pesos igual a 100 pesos. En la mesa tenemos 100 pesos, dos billetes de 100 pesos, dos billetes de 100 dólares. Cada uno de los billetes de dólares, de los 100 dólares, es igual al otro. Son exactamente iguales. Entonces, ¿dónde aparece la diferencia? Con la presencia del ser humano. Esos dos billetes de 100 dólares o esos dos billetes de 100 pesos que estaban arriba de la mesa dejaron de ser iguales cuando pasan a propiedad de Pedro y pasan a propiedad de Ricardo. Ya los dos le asignan distinto valor al mismo billete de 100 pesos. Evidentemente, 100 pesos en manos de Pedro el Pobre es muy posible que le permita comer 1, 2 o 3 días. Pero en manos de Ricardo el Rico, vamos a un caso extremo, es muy posible que con un billete de 100 pesos lo sirva para encender un habano. Un billete de 100 pesos en manos de Pobre, el joven, evidentemente, va a tener un valor completamente distinto a un billete de 100 pesos en manos del mismo Pedro, ya con más edad. Cualquiera de las manifestaciones que hemos presentado acá nos sirve para apreciar que somos diferentes, valoramos diferentes. Bueno, vamos a hacer una síntesis bien concreta de lo que aprendimos hasta acá, porque es la base, es el fundamento de todo lo que vamos a aprender de ahora en más. Pero acá aprendió mucho. ¿Sabe por qué? Porque en función a mi teoría teoría económica, subjetiva, solidaria, y de trabajos anteriores, en mis investigaciones me tuve que remontar hasta el año 1897, anteriores también, por supuesto, pero recién en un libro de Karl Menger de esa fecha fue donde me encontré con un terreno sólido para empezar a remontar la teoría económica. Y en este tema tuve que pasar por alto todos los desarrollos del siglo pasado y lo que va de este siglo. Me refiero concretamente a esto. Acá nosotros vimos que están los bienes económicos, pero el elemento es el valor que le damos a los bienes económicos. Ahora, si no podemos mensurar el valor, qué difícil que sea una ciencia. Imagínense las ciencias duras sin haber llegado a poder mensurar lo que trajo todo el avance tecnológico. Por eso soy un convencido de que las crisis que se vivieron y se siguen viviendo durante el siglo pasado y lo que va de este siglo, que desconcierta a gobernantes, ciudadanos, políticos, y a todos nosotros en general, es por la incompatibilidad que hay entre el avance de la tecnología, que vino de la mano del avance de las ciencias duras, y el atraso de las ciencias sociales, de las cuales la más importante es la economía. Y considero que uno de los mayores defectos fue que intentó desarrollar teoría económica sin haberse involucrado en el tema de la posibilidad de mensurar el valor. Sería mucha ventaja la teoría económica respecto a las otras teorías humanas si no identificaba una unidad de mensura del valor. Bueno, nosotros las hemos encontrado en la utilidad. Todas las otras teorías, cualquiera sea la corriente de pensamiento, estuvieron siempre en torno a la idea, al fundamento de que el valor no era mensurable, porque era una cosa subjetiva y los sentimientos, los valores y demás no se podían medir. Podemos decir que lo mismo sucedía con la física antes de que se descubrieran todos los desarrollos teóricos y toda la tecnología que vino de la mano. Bueno, este análisis sencillito y lógico-deductivo que vimos, que existen los bienes económicos, pero lo importante es el valor que el ser humano le asigna a los bienes económicos, y que ese valor es mensurable, es consecuencia de
haber obtenido una teoría que se basa en que el valor es mensurable. ¿Y mensurable mediante qué? Mediante la utilidad. ¿Y como consecuencia de qué? Un anticipo corto pero muy útil. Este señor Karl Menger hablaba de que la utilidad marginal, de que la utilidad tenía un comportamiento regular, un comportamiento ya dado por la naturaleza, una ley natural de comportamiento regular. Entonces eso fue lo que me inspiró a investigar y a decir, pero bueno, si hay un comportamiento regular, tiene que haber una ley que explique ese comportamiento y poder mensurar, porque en donde hay regularidad, no hablemos de determinismo, aunque se haga en forma probabilística, cálculo, demás, pero si hay irregularidad, es factible el trabajo de mensurar. Bueno, esto que aprendió, que el valor es el elemento de la economía. El valor, la riqueza es el elemento de la economía, que es el valor de los bienes económicos, cosas útiles y escasas, y que es mensurable mediante la utilidad. Con esto ya habrá advertido la enorme solidez y ventaja que le lleva a un montón de personas que siguen sosteniendo la idea de que el valor no es mensurable. Bueno, el avance ha sido muy grande, pero recién es el comienzo. Vamos a entrar en las próximas clases, lo lindo que es basarnos en lo que hemos aprendido hasta acá. Ha sido un gusto nuevamente y los espero en la próxima clase.